Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en este día 19 de julio, agradeciendo al Señor por su misericordia, por permitirnos una vez más reunirnos a través de este medio, a través de las pantallas. Y quiero invitarles a orar al Señor para poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios, volviendo a las enseñanzas del libro de Hebreos, que ha sido un desafío, pero al mismo tiempo ha sido algo maravilloso y precioso que el Señor nos ha permitido experimentar en este tiempo. Lo ha sido para mí, para mi familia, espero que también lo esté siendo para usted allí en su hogar. Así es que oremos a nuestro Dios para que sea Él dirigiéndonos y sea obrando en nuestros corazones. Padre fiel, te agradezco en esta hora tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu ayuda permanente, por tu socorro, por tu perdón, por lo que tú nos ofreces a través de Jesús. Muchas gracias, Padre. Alabado sea tu nombre y, Señor, glorifícate en este momento. Enséñanos, Señor, a ser íntegros, a ser fieles y también a ser entendidos de qué es lo que tú has querido mostrarnos y revelarnos de ti mismo en tu palabra. Rogamos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pido que tenga paciencia para poder escuchar la lectura del capítulo 7 de Hebreos. Amén. Capítulo 7 de Hebreos. Allí estamos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión, alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Es necesario hacer un pequeño recuento respecto a lo que hemos venido leyendo, escuchando, estudiando en relación al libro de Hebreos. Recordemos, hermanos, que una de las enseñanzas elementales, fundamentales, que considera el autor de Hebreos, que quiere que los hermanos aprendan y de la cual también se queja, él dice que ellos se han vuelto tardos para entender, para oír, es el tema del sacerdocio. Recordemos que los hermanos han venido siendo exhortados, ya que ellos tenían una tendencia a querer volver atrás. Y volver atrás para un judío era volver a los ritos y ceremonias, ¿cierto?, que se practicaban en el antiguo pacto. Por lo tanto, hoy día, en el contexto de la iglesia, le es necesario al autor hablar y exhortar como pastor a los hermanos en su corazón y mostrarles con evidencia bíblica, mostrarles con argumentos y con una interpretación inspirada por Dios, de qué manera ellos deberían observar la superioridad de Cristo sobre aquellos hombres que Dios usó en el pasado, que eran hombres de renombre, respetados, venerados por el pueblo de Israel, pero que no son superiores al Señor Jesucristo. Y es esa más o menos la base que el autor está usando para hablarle a los hermanos, para que ellos puedan observar, ¿cierto?, algunos detalles que a veces se han pasado por alto o se han mal interpretado. Eh, y se menciona aquí una vez más a Melquisedec. Esta es la tercera vez o cuarta vez que se menciona a Melquisedec en el texto de Hebreos. Y el sacerdocio es algo recurrente, es algo que el autor va a ir una y otra vez sobre el tema, porque es uno de los temas centrales a los cuales él quiere que ellos puedan comprender, porque tiene una trascendencia, obviamente. Así es que, aunque hay muchas discusiones respecto a quién es Melquisedec, em, algunos dicen que es una preencarnación de Cristo y otros dicen que simplemente es un personaje histórico. Al afirmar que es una preencarnación de Cristo, corremos el siguiente riesgo, que creo que es de importancia mencionarlo: el hecho de que Cristo se hubiese encarnado dos veces. Y eso creo que contradice el testimonio de la palabra de cómo Cristo llegó a ser hombre en la carne. Entonces, solamente voy a mencionar ese argumento, pero hay más que se refieren, ¿cierto?, al hecho de que Jesús no pudo haber sido este Melquisedec, pero sí podemos decir que Melquisedec representa un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, ya sea por los títulos, ¿cierto?, que se le dan como Rey de paz, Rey de justicia. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, aunque podemos hacer una conexión
con lo que este rey de paz y rey de justicia le ofrece a Abraham a través del pan y el vino, aunque también, ¿cierto?, por las costumbres, eso era algo elemental en el tema de alimentación en el tiempo que estamos hablando, pensando en Génesis. Así es que vamos a abordar a Melquisedec desde la perspectiva de que es un personaje histórico, es un hombre, cierto, que ha sido comisionado por Dios para ser su siervo, para servirle como un sacerdote y como un rey. Entonces, vemos acá, ¿cierto?, que hay un uso de la figura de Melquisedec y sobre todo por el hecho de que el Señor ha declarado a través de la palabra, ¿cierto? No solo en esta historia. Aquí vemos el acontecimiento. Se nos narra, ¿cierto?, lo que ocurrió ya en Génesis 14. Y el acontecimiento es que Abraham fue a la guerra, ganó la guerra, rescató a su sobrino y luego tomó el botín. Y del botín, ¿cierto? Cuando viene Melquisedec y lo bendice, Abraham voluntariamente, no por imposición, voluntariamente decide darle los diezmos como una manera de reconocer que este sacerdote es un enviado de Dios, como una forma de reconocer que este sacerdote y este rey representan una autoridad superior a él. Y creo que eso es básicamente lo que el autor quiere señalar, en primer lugar, que Abraham es inferior a Melquisedec y que Jesús, ¿cierto?, ha recibido un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ahí entra lo particular de ver las características de Melquisedec, que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿En qué sentido? Y aquí donde entra la confusión, ¿cierto? Por el hecho que se habla de que no tiene días, no tiene fin de vida. En el contexto de Génesis, las genealogías eran algo indispensable. Lo podemos ver. Sabemos que la genealogía de Jesús llega hasta Adán. Se tiene un recuento exacto de quiénes eran las personas y las generaciones. También en el libro de Génesis nosotros vemos un registro muy conciso de cuáles eran las edades que las personas llegaban a tener. Lo que llama la atención, por tanto, es por qué Moisés no tomó atención y no puso esos elementos de Melquisedec. Entonces, por el hecho, ¿cierto? Vemos que finalmente por la soberanía del Señor, por la providencia del Señor, nos damos cuenta de que Dios quiso que fuera así. 1000 años después aproximadamente, David vuelve a tomar esta idea, esta enseñanza en el Salmo 110, donde vuelve a hablar del Mesías y vuelve a decir que el Mesías será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo llamativo allí es que el Señor, tal como lo vimos en el capítulo 6, hace un juramento. El Señor no necesitaba hacer eso, como lo decíamos la semana antepasada, pero lo hizo. Antepuso juramento para declarar que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, en función como Melquisedec sería semejante. Por eso se dice acá, ¿cierto? Y se usa esta palabra que este Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, porque obviamente no se puede decir que Jesús y Melquisedec sean lo mismo, ¿ya? Se hace una diferenciación allí, no son lo mismo, pero sí hay una semejanza. Hay algo que es aparentemente que apunta al otro, Melquisedec, ¿cierto? A través de su función, en el hecho de que no tiene principio de días, se asemeja a la eternidad del Hijo de Dios, porque es eterno.
en el hecho de la función de ser superior a Abraham, se asemeja a Cristo. ¿Ya? Cristo es superior a Abraham también. Y esa es la idea principal que está tratando en estos primeros versículos el autor a los hebreos. Y por eso se dice, ¿cierto?, de que no hay discusión en que el mayor es el que bendice al menor. Y es Melquisedec el que bendice a Abraham. Pero el punto que quiere tratar, ¿cierto?, el autor de Hebreos es que Jesús es mayor y no solo eso, sino que además se está introduciendo un cambio en el pacto. Por eso vemos, ¿cierto?, que es importante esto, porque si los hermanos querían volver atrás, ellos estaban mirando el antiguo pacto como la forma o la solución a los problemas que tenían. Las presiones que estaban pasando, ya sea por persecución o lo difícil que se le estaba haciendo vivir el cristianismo, los estaban haciendo mirar todo lo que había entregado el Señor anteriormente como una forma válida para poder vivir la fe. Pero el autor le está diciendo, no es posible, hermanos. No es posible. Solamente a través de Jesús. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo, porque Él es mayor a Abraham, que es el padre de la fe. Es mayor a Moisés, que es el que nos dio la ley. Es superior a los ángeles, a todo lo que nosotros pudiéramos considerar como algo valioso o que sirvió en su tiempo. Ahora tenemos que ver que todo eso es una figura solamente que apuntaba a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vemos acá que este sacerdocio de Jesús es constituido de una forma diferente. No tengo el tiempo para explicar todos los detalles que esto implica, hermanos amados. Espero que en algún otro momento podamos desarrollar un estudio más detallado para ir punto por punto. Pero sí quiero decirles, ¿cierto?, de que acá el Señor está estableciendo un cambio, está estableciendo de que a través de Jesús, por este nuevo sacerdocio, que es nuevo en el sentido que no sigue la línea de Aarón, no sigue la línea de Leví, tiene que ver porque básicamente se está estableciendo de que es algo superior, pero que estuvo pensado desde siempre. El hecho de que sea según el orden de Melquisedec habla de los propósitos y de los planes del Señor que Él tenía desde siempre de revelar a Cristo y de revelar a Cristo como alguien superior. Por lo tanto, ¿cierto? El antiguo pacto es abolido en Jesús en el sentido de ya no necesitar, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? De que ya no se van a necesitar los sacrificios de toros, de machos cabríos, de todo aquello que en un momento representó la paciencia del Señor, que Dios lo envió, pero apuntando a la persona de Jesús, mostrándonos que el sacrificio de Jesús era perfecto y que fue una vez y para siempre. Y eso es lo que el autor de Hebreos está señalando aquí también. Y una vez más, ¿cierto?, enfocándose en el sumo sacerdocio. Entonces, básicamente está diciendo el autor que lo anterior queda pues abrogado, el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, antes de pasar a ese punto, quiero mencionar que a través de Melquisedec se ve alguien que no tiene principio de días ni fin de vida. Y Cristo, ¿cierto? A diferencia de la línea de los sacerdotes que se levantaron de la línea levítica, a diferencia de ellos, Cristo no tiene tampoco principio de días ni fin de vida, igual que Melquisedec. Y se presenta aquí el fundamento. Todos los sacerdotes de Aarón eran por causa de la descendencia. Esa era su garantía. Sin embargo,
Cuando se habla de Jesús, se habla de una vida indestructible. Es decir, el hecho de que Jesús vino y es eterno, el hecho de que la muerte no pudo vencerlo, es la garantía de Jesús de que su sacerdocio es superior a lo que Aarón y todos sus descendientes pudieron hacer. Entonces, cada pasaje, cada texto nos muestra que Cristo es algo mucho mejor que lo que pudo ofrecer la ley y el servicio de los sacerdotes, de intermediarios. Entonces, ahora, como estaba diciendo, ¿cierto? Se abrogó el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí el Señor no está diciendo que la ley era mala o ineficiente. Cuando se habla de ineficacia, tanto del sistema anterior de sacrificios como de la ley misma, porque la Biblia se define la ley como buena, santa y justa, entonces no podemos decir que no funciona o es ineficaz en ese sentido, sino que no tenía el poder para transformar a la persona. Solamente la rigurosidad de la ley, el cumplimiento de la ley hacían que las personas cambiaran externamente. Los sacrificios cubrían el pecado, ¿cierto? Pero no lo perdonaban. En cambio, a través de la obra de Cristo, del sacrificio de Jesús, nosotros recibimos el perdón, la justificación y la santificación de nuestra vida. Por lo tanto, obviamente, es algo superior. Por eso es que se nos dice, ¿cierto?, de que a causa de esto se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, a todas luces podemos ver nosotros que Dios está estableciendo, ¿cierto?, de que Jesús tiene un orden distinto al sistema de Aarón, y es el orden de Melquisedec. Y en ese orden, ¿cierto?, Dios juramentó de que lo levantaría, y lo levantaría para siempre. Entonces Jesús hoy es nuestro sumo sacerdote, es el sumo sacerdote de la iglesia y es el sacerdote que intercede por nosotros ante Dios con una mejor esperanza para los hijos del Señor. Por eso el versículo 22 nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, que el sacerdocio o el antiguo pacto, en ese sentido, en esa celebración, fue abolido en el año 70 aproximadamente después de Cristo, cuando se destruyó el templo y todo lo que tenía que ver con Jerusalén. Con esto tenemos que decir, ¿cierto?, también que hoy día no existe el sistema de sacerdotes que las personas necesiten ir a confesarse delante de un sacerdote, delante de una persona, cumpliendo esa función que se hizo en el antiguo pacto. Eso ya no es válido. Y cualquiera que quiera ejercer eso hoy día estaría yendo en contra de la voluntad de Dios y de la enseñanza del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento, y sobre todo el libro de Hebreos, está interpretando lo que nosotros debemos entender del antiguo pacto. Entonces, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que los 10 mandamientos no estén vigentes. Estamos hablando específicamente de aquellas leyes que tienen que ver con las ceremonias de remisión de pecados, ¿cierto? Llevar un animalito, sacrificar un animalito, derramar su sangre y tener un templo específico donde se hacen este tipo de cosas. Entonces, hay que tener cuidado cuando muchas veces gente quiere tomar elementos del Antiguo Testamento e introducirlos, por ejemplo, al culto de la iglesia sin entendimiento. Entonces, es importante lo que estamos diciendo porque se nos está estableciendo de que Jesús nos representa en un mejor pacto. ¿Por qué? Porque todo eso anterior era una figura de lo que venía. Por lo tanto, se nos dice, ¿cierto?, que nos convenía
nos convenía que este sacerdote fuera nuestro y se presentara por nosotros, por sus cualidades, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una comparación tremenda. No tiene necesidad, como aquellos otros somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, claramente, hermanos amados, nosotros podemos darnos cuenta que el libro de Hebreos constantemente nos está enseñando y mostrando lo peligroso que es volver atrás. Lo peligroso que es, por ejemplo, si usted ha llegado a Cristo, no sé, desde el mismo judaísmo, pero tal vez ha venido a Cristo de otras fuentes, ¿cierto? Testigos de Jehová, mormón y otro tipo de cosas. Y quizás al llegar a la fe, al entendimiento de la palabra y darse cuenta que había muchos errores, pero al mismo tiempo empezar a experimentar pruebas y sufrimientos, vituperios por causa de Cristo, quizá usted en su corazón pueda ser movido a querer volver atrás. Y el libro de Hebreos nos enseña lo, el error, lo frustrante que puede llegar a ser que una persona vuelva atrás y querer tomar aquellas cosas que el Señor ya invalidó o que el Señor claramente define como un error. Es por ello que nosotros al mirar a Cristo vemos a nuestro Salvador, vemos al único mediador entre Dios y los hombres. Cuando miramos a Cristo, vemos al único que puede darnos esperanza. Vemos al único que tiene la autoridad porque Él es indestructible, porque su vida eterna, ¿cierto? Nos asegura la abundancia de la vida eterna para nosotros. Por lo tanto, nuestra confianza y nuestra esperanza están en Jesús. Nosotros hoy día no necesitamos un sistema sacrificial para poder venir ante el trono celestial. No necesitamos, ¿cierto?, traer un corderito y hacer un ritual. Lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado. Lo que necesitamos es tener confianza en las palabras del Señor y en la obra de su Cristo. Lo que necesitamos hoy simplemente es fe. Fe en el Señor. Cuidado cuando ponemos a los personajes que nos hablan del Señor superiores a Cristo. Cuidado con eso, porque ya vimos, Jesús superior a Moisés. Jesús superior a Abraham. Hermanos, el pacto, el nuevo pacto que el Señor ha derramado a través de su sangre, lo ha firmado allí con esa sangre bendita, nos invita a nosotros a permanecer confiando en que lo que hemos recibido a través de Jesús es lo mejor. Es lo mejor que Dios podía ofrecernos, porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. Su sacrificio una vez y para siempre. Fíjense cómo termina el pasaje. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, Salmo 110:4, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese es el énfasis. Ese es el deseo del autor, mostrarnos que Cristo tiene una superioridad porque Él es Dios eterno, es Dios justo y es Dios Rey de paz. Hermanos, ese es tu Dios, ese es tu Mesías. Yo te invito en este día a adorarlo por lo que Él es. Te invito a que sigas creciendo en el conocimiento y darte cuenta de que el nuevo pacto, lo que Dios nos ofrece a través de Jesús, es algo precioso y maravilloso y es una esperanza que no avergüenza, es una esperanza que nos sustenta con fortaleza en el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este día y nos anime a seguir buscando de su conocimiento y de su verdad. Oremos. Padre Santo y fiel, te agradezco este momento, te agradezco por tu bondad y misericordia. Te ruego
que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y nos esfuerces, Dios mío, para ser una iglesia que te ama y que te exalta y que logra no solo ver y entender la superioridad de Jesús sobre la ley, sobre la fe misma, sino, Dios, que podamos nosotros, Padre mío, a través de nuestra vida reflejar el valor de tu Cristo. Gracias, Señor, por darnos esta luz para poder entender aún más tu palabra. Enséñanos, Señor, y permítanos un día volvernos a reunir para volver sobre estas enseñanzas y profundizarlas aún más para nuestra edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Un cariñoso saludo para ustedes. No se olviden de unirse a los cultos, a la escuela dominical y a todo aquello, ¿cierto?, que estamos haciendo hoy día como iglesia. Pronto estaremos iniciando 40 días de oración y ayuno, nuevamente a nivel nacional, a partir del 1 de agosto. No se olviden de que el mes de julio estamos recepcionando alimentos no perecibles. Comentarles, ¿cierto?, que estamos y hemos levantado una ofrenda para ir en ayuda de la viuda de un pastor que ha estado delicada de salud y que tiene otros problemas que ya he comentado con algunos hermanos de la iglesia cuál es la situación. Así que gracias al Señor porque hemos podido estar sirviendo a pesar de estar quizás más en casa o de estar haciendo no las actividades normales de la iglesia, pero gracias a Dios porque estamos presentes sirviendo al Señor. Dios les bendiga y ánimo, sigamos firmes y adelante. Bendiciones. Amén.